Antes de empezar, ándale like, suscríbete, comparte y deja un comentario diciendo amén si crees en los milagros. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias poderosas. Ahora sí, prepárate para una batalla épica. 300 hombres contra un ejército infinito, la locura estratégica de Gedeón. Y aconteció en aquellos días de oscuridad que el pueblo de Israel gemía bajo el yugo de los madianitas, pues durante 7 años había sufrido la opresión de aquellos que venían como langostas sobre la tierra. Cada vez que los hijos de Israel sembraban sus campos, los madianitas ascendían con los amalecitas y los pueblos del oriente. Acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, no dejando sustento alguno en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos con sus ganados y sus tiendas, y venían en multitud como langostas, de modo que no se podía contar ni a ellos, ni a sus camellos, y entraban en el país para devastarlo. Así, Israel fue empobrecido en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron al Señor, pidiendo liberación de su aflicción. Y el Señor, que no desecha el clamor de los quebrantados de corazón, volvió su rostro hacia su pueblo descarriado. Mas primero envió un profeta a los hijos de Israel, quien les dijo: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo os hice subir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de todos vuestros opresores. Los eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. En aquellos días vivía un hombre llamado Gedeón, hijo de Joás Abisarita, quien escondía su identidad y su potencial bajo el manto del miedo. Y he aquí que el ángel del Señor vino y se sentó debajo de la encina que estaba en Afra, la cual era de Joás Abieserita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, escondiéndolo de los madianitas, pues tal era el terror que infundían aquellos opresores que los hijos de Israel no osaban trabajar a la luz del día en sus propios campos. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Mas Gedeón, lleno de duda y amargura, respondió diciendo: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Pero Gedeón, sintiendo el peso de su propia insignificancia, replicó: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces el Señor le respondió con palabras que habrían de cambiar el destino de Israel: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón, aún temeroso y lleno de incredulidad, pidió una señal, diciendo ansí: he hallado gracia delante de ti, dame una señal de que tú hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti. Traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces Gedeón entró en su casa y preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, se los llevó debajo de aquella encina y se los presentó. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña que consumió la carne y los panes sin levadura. Entonces el ángel del Señor desapareció de su vista. Viendo Gedeón que era el ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor Dios! ¿Por qué he visto al ángel del Señor cara a cara? Pero el Señor le dijo: paz a ti, no temas, no morirás. Edificó allí Gedeón un altar al Señor, y lo llamó: el Señor es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aquella misma noche, el Señor le ordenó una tarea que habría de probar su obediencia antes de la batalla. Le dijo: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Bajal, que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Edifica un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Toma el segundo toro, y ofrécelo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Gedeón tomó 10 hombres de entre sus siervos, e hizo como el Señor le había dicho. Mas por cuanto temía hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los hombres de la ciudad se levantaron, hallaron derribado el altar de Bajal,
cortada la imagen de Asera que estaba junto a él, y el segundo, toro ofrecido en holocausto, sobre el altar edificado. Se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Mas Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Lo defenderéis vosotros? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día, Gedeón fue llamado Jerobil, que quiere decir contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y todos los madianitas, amalecitas, y los pueblos del oriente se juntaron, pasaron el Jordán, y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, quien tocó el cuerno, y los abieseritas se reunieron con él. Envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Pero Gedeón, aún luchando con su incredulidad, dijo a Dios: Ansí, has de salvar a Israel por mi mano. Como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón ante. Ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Aquella noche lo hizo Dios así, pues el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Jerod. El campamento de los madianitas estaba al norte, más allá del collado de More, en el valle, y el Señor dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: A mi propia mano me has salvado. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo: A quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, quedando 10,000. Esta primera criba reveló la verdad oculta en los corazones de los hombres, pues el miedo que todos sentían, solo algunos tuvieron la honestidad de confesarlo. 22,000 hombres reconocieron que el terror los paralizaba, que sus manos temblaban ante la perspectiva de enfrentar aquella multitud innumerable que cubría el valle como langostas. No eran cobardes por retirarse, sino honestos al reconocer sus limitaciones. Más aún quedaban 10,000, y el Señor tenía otros planes. El Señor dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Del que yo te diga: vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblegare sobre sus rodillas para beber, fue el número de los que lamieron las aguas, llevándola con la mano a su boca 300 hombres. Todo el resto del pueblo se doblegó sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Qué significaba aquella extraña prueba? Los que se arrodillaron para beber mostraron que en el momento de saciar su sed olvidaron el peligro que los acechaba. Bajaron la guardia, perdieron de vista al enemigo, se entregaron completamente a satisfacer su necesidad. Mas aquellos 300 que lamieron el agua llevándola con la mano a sus bocas, nunca dejaron de vigilar. Bebieron con los ojos en el horizonte, atentos, alertas, conscientes de que el enemigo podría atacar en cualquier momento. No eran necesariamente más valientes, ni más fuertes, pero sí más vigilantes, más disciplinados, más conscientes de la batalla que les aguardaba. Y los 300 tomaron provisiones del pueblo y sus cuernos. Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a aquellos 300. El campamento de Madián estaba abajo en el valle, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo: Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Descendió, pues, él con Fura,
su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, confiados en su número abrumador. Gedeón llegó cuando un hombre contaba a su compañero un sueño diciendo: «He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegaba a la tienda y la golpeaba de tal manera que caía, la trastornaba, de arriba a abajo, y la tienda caía». Su compañero respondió y dijo: «Esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas, con todo el campamento». En cuanto Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, volvió al campamento de Israel y dijo: «Levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos». Aquella interpretación del sueño reveló una verdad profunda. El terror no solamente habitaba en el corazón de los israelitas, sino también en el de sus enemigos. Los madianitas, a pesar de su número abrumador, temían, sabían de las antiguas historias del Dios de Israel, de cómo había partido el Mar Rojo, de cómo había derribado los muros de Jericó. Un pan de cebada, el alimento más humilde y despreciado, había derribado sus tiendas en el sueño. Ellos mismos, en su subconsciente colectivo, ya se sabían derrotados. Gedeón dividió los 300 hombres en 3 escuadrones, y puso cuernos en las manos de todos ellos, y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Les dijo: «Admiradme a mí, y haced como yo hago. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré el cuerno, y todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis también los cuernos alrededor de todo el campamento, y diréis: por el Señor y por Gedeón». La estrategia era una locura desde cualquier perspectiva militar convencional. 300 hombres sin armas visibles, solamente cuernos y cántaros con antorchas. No habría combate cuerpo a cuerpo, no habría formación de batalla, no habría el choque de espadas. Toda la estrategia dependía del elemento sorpresa, del terror psicológico, de la confusión nocturna y del pánico que se desataría en un ejército que ya estaba mentalmente derrotado. Llegó Gedeón con los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando acababan de relevar los centinelas. Tocaron los cuernos y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron los cuernos y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha los cuernos con que tocaban, y gritaron: «Por la espada del Señor y de Gedeón». Quedaron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo. Los 300 tocaban los cuernos, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército huyó hasta Betsaita, en dirección a Cerera, y hasta la frontera de Abel Mejola en Tobot. La oscuridad de la noche se llenó de sonidos aterradores. De todos lados, desde las colinas circundantes, resonaban los cuernos de guerra. Las antorchas brillaban en un círculo perfecto alrededor del campamento, haciendo parecer que un ejército inmenso los rodeaba completamente. Los madianitas, arrancados violentamente de su sueño, desorientados en la oscuridad, comenzaron a atacar a cualquiera que se moviera cerca de ellos. Amigo golpeaba a amigo, hermano a hermano. El campamento se convirtió en un caos absoluto de muerte y confusión. No era la fuerza de los 300 lo que destruyó a los madianitas, sino su propio pánico. No fue la espada de Gedeón la que los derrotó, sino las espadas que ellos mismos volvieron unos contra otros. El Señor había orquestado una victoria donde la fe y la obediencia triunfaban sobre los números y el poder militar convencional. La batalla no la ganaron los 300, matando madianitas, sino permaneciendo firmes en sus posiciones, tocando sus cuernos, sosteniendo sus antorchas, gritando el nombre del Señor. Entonces se reunieron los hombres de Israel, de Neftalí, de Eiser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: «Descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen». Así todos los hombres de Efraín se juntaron y tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Capturaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Después persiguieron a los madianitas y trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Los hombres de Efraín le dijeron con enojo: «¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián?». Y contendieron con él fuertemente. Pero Gedeón les respondió con sabiduría: «¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Qué he podido yo hacer comparado con vosotros?». Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó cuando él habló esta palabra. Gedeón persiguió a Seba y Salmuna, reyes
de Madián, con sus 300 hombres que le acompañaban, cansados pero aún persiguiendo. Finalmente capturó a ambos reyes y destruyó completamente a aquel ejército, que había aterrorizado a Israel durante 7 años. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. El pueblo, agradecido y maravillado por la victoria, dijo a Gedeón: Ansé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón les respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, el Señor señoreará sobre vosotros. Esta historia de 300 hombres contra un ejército infinito nos enseña que la victoria no pertenece al numeroso ni al fuerte, sino a quien confía en el Señor. Gedeón no fue elegido por ser el más valiente, sino por estar dispuesto a obedecer. Los 300 no fueron seleccionados por su destreza militar, sino por su vigilancia constante. La batalla no se ganó con estrategia humana, sino con fe obediente que permitió que Dios peleara por su pueblo. Así quedó escrito para generaciones futuras: aun cuando el hombre reconoce su debilidad, Dios muestra su fortaleza. Cuando el número es reducido hasta lo absurdo, entonces la gloria no puede atribuirse a brazo humano, sino solamente al Todopoderoso. La reducción de 32.000 a 300 no fue casualidad ni crueldad divina, sino el diseño perfecto para que toda rodilla se doblara, reconociendo que la salvación viene del Señor, y solo de Él.